Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este webinar organizado por la Escuela de Biotecnología Vegetal. Bueno, mi nombre es Abigail Candacha y voy a estar de moderadora en este evento. El tema del día de hoy está titulado Biotecnología Agrícola, ¿en dónde estamos y hacia dónde vamos? Y es para mí un gusto y un placer presentarles a la ponente del día de hoy. Ella es la doctora Gabriela Levitus. Es bióloga de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, doctora de la universidad en el mismo país, Buenos Aires, e hizo un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene una experiencia en desarrollo de la biotecnología en ArgenBio. Actualmente es directora del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo. Es investigadora de la CONICET y también docente de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la CONAVIA, miembro honorario del ILSI Argentina, y su línea de investigación está relacionada a temas regulatorios y evaluación de riesgo de la biotecnología moderna. Y por último, también es miembro de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONAVIA. Y bueno, por último, miembro fundador del portal de Infoalimentos y miembro honorario del ICAS, que es el Instituto para la Cooperación Científica de Ambiente y Salud. Y bueno, antes de comenzar, les invito a que si tienen preguntas, hacerlo mediante el chat de Zoom o también por el chat de Facebook, que al final tendremos 15 minutos para la ronda de preguntas. Entonces, a todos estar atentos, que el tema de hoy va a estar muy interesante. Y bienvenidos una vez más y aprendamos juntos a GenPlan. Le paso la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias, Abigail, por esta presentación. Muchas gracias por la convocatoria, tanto a ti como a todo el grupo de GenPlan. Es un honor para mí y es una oportunidad. Estoy en Buenos Aires y podemos hacer esto en estos momentos. Hoy viernes, para mí ya son las 8 de la noche, pero ustedes son las 6 de la tarde después del trabajo. Así que bueno, la virtualidad nos está dando esta posibilidad. Yo voy a compartir mi pantalla y Abigail, vos me vas a avisar si se ve bien. Voy a achicar esto aquí. ¿Se está viendo a pantalla completa? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces elegí este título, Biotecnología Agrícola, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, para compartir con ustedes el estado actual de la situación, muy enfocada en el uso de la biotecnología moderna para el mejoramiento de los cultivos y el uso que se le está dando, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que se viene en estas cuestiones. Así que luego va a haber un espacio de preguntas y ojalá me puedan preguntar y podamos conversar bastante sobre estos temas que creo que son muy interesantes y muy diversos al mismo tiempo. Bien, el primer problema que tenemos con la biotecnología, quizás todos los que me están escuchando lo saben esto muy bien, pero quiero dar un poco el contexto y el foco, ¿no?, que voy a dar en la charla. Uno de los problemas que nosotros tenemos es definir qué es la biotecnología, porque ustedes saben que la biotecnología es una combinación de un conjunto de aplicaciones que van desde lo que conocemos como biotecnología tradicional, que es el uso de microorganismos de manera industrial, tanto los microorganismos en sí mismos como sus productos, y como tal, la verdad que se remonta a miles y miles de años atrás, pero no por eso no sigue siendo actual. Entonces, uno de los brazos o de las ramas de la biotecnología hoy es el uso de los microorganismos y son las aplicaciones, como ustedes bien saben, de los productos lácteos, del alcohol, en fin, el uso de enzimas, un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso de microorganismos y los productos. Pero cuando aparece la ingeniería genética en la historia, digamos, de la ciencia, la investigación y luego de la biotecnología, es entre la década del 70 y inmediatamente se aplica la década del 80. Esto es lo que constituye la biotecnología moderna, que es básicamente la que emplea la ingeniería genética como
principal herramienta, no exclusivamente, pero digamos que como principal herramienta. Entonces, es por eso que nos cuesta bastante la definición de biotecnología, porque son diversas aplicaciones. En el medio hay otras aplicaciones que ustedes bien conocen dentro de la biotecnología vegetal, la micropropagación, dentro de la biotecnología animal, las técnicas de fertilización y criopreservación de embriones, en fin, un montón de cuestiones que también son consideradas biotecnología, pero que hoy lo vamos a dejar un poquito de costado para enfocarnos más en el uso de la ingeniería genética como principal herramienta. Y en particular me voy a enfocar sobre todo en los cultivos, no porque no haya aplicaciones en otras áreas, pero para dar un poco más de foco a esta presentación. Entonces, la ingeniería genética no es más que un conjunto de herramientas, un conjunto de técnicas, también llamadas metodología de ADN recombinante, que justamente nos permite cortar y pegar ADN para generar estas moléculas llamadas recombinantes, porque inicialmente uno las imagina como de diferentes orígenes, y el principal objetivo, o quizás el salto monumental desde el punto de vista de la concepción de cómo podíamos mejorar o modificar a los organismos, es que ahora con estas técnicas uno puede llevar un gen que a uno le interesa de un organismo de origen, que es ese que tiene ahí el genoma pintado de amarillo, el gen de interés, que es ese pintado de naranja, uno lo puede llevar a un organismo receptor que puede ser cualquier otro, de cualquier otro orden, no hace falta que sea sexualmente compatible, y se transforma entonces en un organismo transgénico o genéticamente modificado o recombinante. Aclaro esta terminología porque se usa en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, pero en realidad quiere decir lo mismo. Usualmente hablamos de bacterias recombinantes, hablamos de virus recombinantes, hablamos de hongos recombinantes, pero hablamos de plantas y animales transgénicos. Pero esencialmente son organismos que han recibido uno o más genes o secuencias de ADN que antes no tenían, justamente usando esta metodología. Hoy en día la ciencia nos permite transformar genéticamente prácticamente todo tipo de organismos. Estamos en un estado de avance de la ciencia y del arte que esto ya hoy no constituye una barrera. Entonces, habiendo dicho esto, y voy a introducir muy rápido porque en realidad lo voy a nombrar bastante más adelante, también es ingeniería genética lo que hoy conocemos como edición de genomas o edición génica, es decir, bastante más adelante en la historia aparecen hace pocos años relativamente un conjunto ahora de técnicas que hacen uso de todo lo que podemos hacer con ingeniería genética, todo lo que podemos cortar y pegar para fabricar, en este caso, enzimas que pueden ir a un lugar determinado del genoma, hacer cortes específicos y lograr cambios específicos. Esto en general es lo que se llama edición de genomas y forma parte también de lo que conocemos hoy como biotecnología moderna, y más adelante en esta charla lo voy a mencionar en el contexto del mejoramiento vegetal. Cuando hablamos entonces de biotecnología moderna y hablamos de esa biotecnología que emplea ingeniería genética, hoy sabemos que está dentro de todas las áreas productivas que a uno se le ocurra. Digamos, desde el punto de vista de la industria, se usa en la industria farmacéutica para generar medicamentos, para generar vacunas. Esta situación de COVID nos dio la posibilidad de comunicar y enseñar y educar mucho respecto de las nuevas vacunas, ¿no? Basadas en estas técnicas, pero también sirven para generar enzimas. Prácticamente hoy todas las enzimas que se usan en todas las industrias son recombinantes, están siendo generadas en bacterias y hongos recombinantes. Reactivos de diagnóstico, en fin, todo lo que están viendo ahí en esos cuadros azules constituyen lo que uno conoce como la biotecnología industrial aplicada a las diferentes industrias. Pero también hay un nicho que es muy importante, que es con la posibilidad de uno modificar, agregando genes nuevos, uno puede entrar en el terreno del mejoramiento vegetal, o sea, generar cultivos mejorados y también generar animales mejorados o también como fábricas de moléculas. No me voy a dedicar hoy a la parte de animales, perdón. Si ustedes quieren después podemos conversarlo, me voy a enfocar en el tema de los cultivos.
Entonces, los cultivos transgénicos, que son estos cultivos que reciben genes de otros organismos, están en esta intersección. Por un lado, son familiares o tienen que ver con la ingeniería genética porque se generan usando estas tecnologías y tienen en común entonces con la insulina recombinante, las vacunas, las enzimas que acabamos de nombrar, la técnica, ¿no? La metodología que uno aplica para generar. Pero por otro lado, como dijimos, el objetivo, en este caso, de los cultivos transgénicos, es lograr mejoras. Entonces, por lo tanto, también tenemos que contextualizar a los cultivos transgénicos o a la transgénesis dentro de las técnicas que se usan habitualmente para el mejoramiento vegetal. Y esto en general no lo conoce mucho la gente, y yo creo que siempre vale la pena incursionar un poco y hacer claro, digamos, que nosotros como humanos venimos mejorando nuestros cultivos y todo lo que comemos de hace miles de años, con técnicas al principio mucho más empíricas, con conocimientos mucho más basados en las observaciones, y hoy basados en ciencia, obviamente. El mejoramiento es, por citar algunos ejemplos, lo que ha llevado a transformar esta raíz no comestible que vemos hacia la izquierda de la pantalla en las zanahorias que hoy comemos. O sea, ustedes pueden observar que no tienen nada que ver, esto no ha sido magia y no ha sido obra del azar, sino de la mano del hombre que ha ido mejorando y ha hecho comestible esa raíz. No solamente para que tenga las características que hoy tiene, que nosotros generamos, sino también para que queremos, sino también para que se pueda cultivar y se pueda luego aprovechar en diferentes platos. Entonces es notable cuando uno muestra esta foto, uno dice, güey, pero ¿qué pasó en el camino? Bueno, pasaron muchas cosas, entre ellos el mejoramiento vegetal, ¿no? De domesticación y luego el mejoramiento. El otro ejemplo que me parece que es muy interesante es el caso de las coles. Cuando a veces yo en alguna charla digo que las coles no existen en la naturaleza, un poco la gente se sorprende, pero es verdad, existe en la verdulería, existe en los supermercados, pero no está en la naturaleza porque son creaciones del hombre que a partir de Brassica oleracea, que es la planta ancestral, digamos, de todas las coles, ha ido generando en diferentes lugares del mundo con diferentes propósitos, seleccionando artificialmente aquellas características que deseaba. Bueno, ha logrado todo esto que la verdad que es muy interesante desde el punto de vista del mejoramiento y también de todo lo que podemos aprovechar en nuestras cocinas. El otro ejemplo también muy paradigmático, como saben, es el caso del maíz. Los maíces que hoy tenemos en el campo, por ejemplo, en la pampa argentina, son muy diferentes a los que hay en el altiplano, que son las figuras del medio, pero que a su vez son diferentes a las plantas que dieron origen a este maíz, cuya espiga era muy, muy pequeña, del tamaño de una moneda. Entonces miren todo lo que cambió, y todo lo que cambió tuvo que ver con los cambios introducidos, digo, de manera empírica al comienzo de esta historia y luego aplicando la ciencia. Entonces lo que estoy contando es una historia donde hubo una manipulación genética entre comillas, a la antigua, totalmente empírica, desde los comienzos de la agricultura, para luego pasar a una manipulación genética, podemos llamar moderna, que obviamente tiene sus bases en las leyes de la herencia, que luego fueron redescubiertas un tiempo más adelante, pero que sentaron las bases al desarrollo de la genética y del mejoramiento. Conociendo las leyes de la herencia, cómo los genes se heredan, pero cómo también los genes están compuestos. Más adelante hubo técnicas que permitieron hacer mutagénesis, es decir, cambiar primero al azar las secuencias de los genes para lograr determinados fenotipos, lograrlos al azar y seleccionarlos luego. Y como les contaba, aparece luego en la historia la posibilidad, gracias a la ingeniería genética, de saltar la barrera de la especie y generar plantas transgénicas cuando las características que quiero lograr no están en plantas emparentadas. Este camino es un camino continuo y que
Aquí es un resumen lo que estoy poniendo, desde la domesticación de los cultivos hasta técnicas tan sofisticadas como la edición génica. El hombre, el mejorador, ha ido incursionando e incorporando nuevas herramientas, y de una manera continua y de una manera aditiva también, que eso es importante también considerar. La caja de herramientas del mejorador es una caja donde todo entra pero nada sale, porque en realidad echa a mano de la mejor técnica que tenga para lograr los cambios. Las técnicas estas no se reemplazan unas a otras, sino que se agregan. Y el otro concepto es que lo que estamos logrando es hacer modificaciones cada vez más precisas en el lugar del genoma que queremos modificar, y de manera menos invasiva, es decir, sin tocar el resto del genoma, que eso para un fitomejorador es muy, muy importante. Una de las técnicas que se usa mucho, esto surge en la década del 60, el 70, como les comentaba, apenas uno se da cuenta, los investigadores se dan cuenta que los genes están hechos de ADN, entonces si uno cambia, aunque sea al azar, la secuencia del ADN, puede lograr fenotipos interesantes. Entonces, los agentes físicos y químicos son unas buenas fuentes para lograr nuevas variedades. Ustedes pueden entrar al sitio de la IAEA, donde se alberga todas las variedades que hoy consumimos, que son más de miles, digamos, que consumimos y que fueron generadas por estas técnicas. Ahí les muestro simplemente una linda foto de unas mandarinas de California. O las mandarinas tienen muy pocas semillas comparadas con las más ancestrales, simplemente porque uno como consumidor prefiere las mandarinas sin semillas y con piel fina y dulces. Entonces, bueno, esto se ha ido logrando con este tipo de técnicas. Vuelvo a decir, son técnicas que forman parte de la caja de herramientas del fitomejorador, que no están consideradas como biotecnología moderna, generan cambios al azar y que vienen acompañando el fitomejoramiento más o menos desde muchísimo tiempo atrás, digamos de la década de 60 hasta nuestros días. Entonces, lo que uno va haciendo en esta caja de herramientas, y ahora imaginemos la caja de herramientas que tiene compartimientos, como para decir, bueno, hay un conjunto de herramientas que me permiten identificar la variación genética existente, por ejemplo, el fenotipado, construir mapas genéticos, usar marcadores moleculares, secuenciar los genomas, por ejemplo, me permite a mí identificar la variación genética existente. Hay técnicas que me permiten aumentar la variación genética por cruzamientos dirigidos, mutaciones al azar, como la que comenté recién, pero también la transgénesis, lo que nos ofrece entonces es extender la variación genética más allá de la especie, pasar esa barrera, la barrera del cruzamiento de la compatibilidad sexual, y lo que estamos haciendo es entonces generar y buscar genes más allá de la especie, cosa que antes no podíamos hacer antes del advenimiento de la ingeniería genética. También la ingeniería genética, como vamos a ver en algunos ejemplos, me permite no solamente ingresar genes, sino ingresar secuencias para lograr el silenciamiento de determinados genes. Porque el fenotipo se puede lograr no solamente agregando genes, sino también silenciando genes. Bien, ¿cómo se hace un cultivo transgénico? No voy a entrar en detalle, pero quiero resaltar solamente una cosa. Primero, pasamos por unas pocas células que son las que se transforman, a partir de la cual se genera la planta transgénica, que tiene todas sus células con la misma composición genética, y luego esa planta transgénica no es la planta transgénica que sale al campo o cuya semilla se vende al productor agropecuario, sino que se tiene que introgresar en el programa de mejoramiento para formar parte, ahora esta constitución genética, de un producto, digamos, que pueda aprovechar el productor agropecuario. Este proceso de introgresión en el programa de mejoramiento justamente lo hacen aquellas organizaciones, instituciones, como el INTA en Argentina, por ejemplo, o el INIA, lo hacen también las empresas semilleras, que incorporan esas características y ofrecen al productor lo que necesitan.
Y en el camino hay un conjunto de otras técnicas modernas que hoy se aplican, que tienen que ver, más allá de la ingeniería genética, conocer, ustedes lo saben muy bien, cómo hacer el cultivo de tejidos, cómo regenerar, luego secuenciar, fenotipar, marcadores moleculares, etc. Los cultivos transgénicos se pueden lograr, o los fenotipos nuevos se pueden lograr de diversas maneras, pero básicamente hay dos maneras. Una es expresar una o más proteínas nuevas, eso es una primera aproximación, y así se generan los principales cultivos que hoy tenemos en el mundo. Aquí puse soja, maíz, algodón, puse dos características que son las principales: resistencia a insectos, tolerancia a herbicidas, que se generan por expresión de nuevas proteínas. En general, lo que hoy tenemos en el campo es una combinación de ambas características en la misma planta. Un ejemplo, aquí un poquito más en detalle, la resistencia a insectos se logra a través de agregar proteínas, en este caso se llaman BT, que son proteínas que están generadas por bacterias del suelo, Bacillus thuringiensis, y son proteínas que se pueden entonces ahora expresar en las plantas, de manera que las larvas de los insectos, cuando ingieren parte de las plantas, ingieren también esta toxina y mueren. Y esa es una manera que uno tiene de controlar la plaga. Los mayores beneficios de los cultivos BT están relacionados con obtener mayores rendimientos, el mayor potencial de rendimiento en presencia de la plaga, mayor flexibilidad de siembra y cosecha, menor uso de insecticidas, mejor calidad de grano, porque aparte no hay micotoxinas, y como digo, niveles menores de micotoxinas por ausencias de esas heridas que aparecen en las espigas. Hay un caso que es interesante, que me gustaría compartir, que es el de la berenjena BT, que quizás no es tan común hablar de esto porque se siembra en Bangladesh. En Bangladesh, desde el 2014, más de 27.000 productores, que son pequeños productores, Bangladesh e India son países que cultivan muchísima berenjena, inclusive exportan, y estos productores, uno de los principales problemas que tienen es el ataque de las plagas. Entonces lo que se ha logrado son menos aplicaciones, menor volúmenes de aplicaciones de pesticidas, menor toxicidad de los pesticidas, menores costos de producción, mayores rendimientos y mayores ingresos. Y es interesante ver cómo esto pasa en Bangladesh con mucho éxito, y en el país de al lado, por cuestiones que no tienen que ver con la ciencia, India todavía no ha adoptado esta tecnología, siendo el principal productor de berenjena. Introduzco este tema porque va a quedar siempre sobrevolando algunas cuestiones que no están relacionadas con la ciencia, que me pareció que aquí el ejemplo valía la pena comentarlo. Hay otra gran característica, que es la tolerancia herbicida, porque uno de los principales problemas que tiene el productor agropecuario es poder controlar las malezas también. Entonces, así se logra controlarlo con herbicidas que son de amplio espectro, de amplio espectro, que tienen una manera de usarse mucho más simple y que se pueden combinar con métodos conservacionistas de producción, como la siembra directa. Hay un uso que no me voy a dedicar mucho, pero hay un caso aquí en Argentina que ya es comercial, que los cultivos transgénicos también se pueden hacer para usar las semillas o diferentes partes de las plantas como una fábrica de moléculas. Es decir, aquí no me importa, en el caso del cártamo, no es un producto comestible, no es un cultivo comestible, pero en sus semillas, en este caso, se produce quimosina, la misma quimosina que se usa para el queso, aquí se produce a partir de la semilla de cártamo en gran cantidad, de una manera mucho más barata. Hay otros ejemplos que están relacionados, como yo les decía, no solamente con agregar genes, sino con agregar secuencias para silenciar genes propios. Y así se logran fenotipos que son muy interesantes. Aquí el producto de expresión, entonces, no es una proteína, sino el producto es una ARN que dispara al entrar en la planta un mecanismo de silenciamiento por RNA, y logrando fenotipos dependiendo de manera muy específica de la secuencia que acabo de incorporar. Un buen ejemplo es la alfalfa, por ejemplo, con menor contenido de lignina, para que sea más digestible, ¿no?, de más fácil digestión por los animales. Al no contener lignina, se aprovecha mucho más
en el ganado, esto ya está en el campo, en el mundo, en Argentina ya se produce. Otro ejemplo de silenciamiento es este poroto o feijão brasileño, que se generó enteramente en una institución brasileña, que es el Embrapa. Generaron este feijão resistente a una enfermedad causada por un virus, es el virus del mosaico dorado, y ya está en las góndolas de los supermercados. Otro ejemplo es la posibilidad por RNAi de poder cambiar la composición, en este caso, de los aceites. Esto también es una metodología que se usa, una estrategia que es muy interesante. Perdón que están, no sé si se escucha una sirena. En este caso es una soja que tiene un aceite con una mayor cantidad de ácido oleico, entonces cambia la composición de los aceites para generar un aceite más saludable, porque tiene mayor cantidad de monoinsaturados y menos, mayor cantidad de monoinsaturados y bajos poliinsaturados, generando un aceite más estable, más parecido al aceite de oliva. Otra tecnología que también ya es comercial, y estos son productos que se venden ya tanto en Estados Unidos como en Canadá, es lograr manzanas y papas que se pardean menos, o sea, se oxidan mucho más tarde en el tiempo, con lo cual es una característica muy deseable. Por ejemplo, las manzanas se pueden vender en estas bolsitas y se usan como snacks para la escuela o para diferentes actividades, porque ya están en lugar de agregarle ácido cítrico, ¿no?, que uno agregaría para evitar la oxidación, directamente estas manzanas tardan muchísimo más en oxidarse, y en el caso de la papa se evita muchísimo descarte por magulladuras, ¿no?, y procesamiento. Si yo tengo que hacer un esquema de todos los transgénicos que se producen en el mundo, quizás los sorprenda, porque uno está muy acostumbrado a hablar de maíz, soja, algodón, canola, pero bueno, hoy tenemos que agregar la alfalfa, tenemos que agregar la papaya, este zapallito o zapallo amarillo, la berenjena, como les comenté, remolacha azucarera, caña de azúcar, el feijão, que también les comenté, las flores, esas flores azuladas, las produce Colombia y las exporta a Estados Unidos, manzana y papa, el cártamo que comenté, y también la piña rosada que se produce en Costa Rica y tiene mayor cantidad de antioxidantes. Este es el mapa de los países que cultivan transgénicos en el mundo, esos son los últimos números que tenemos. Están pintados de verde y uno puede ya visualizar, sin entrar en detalle, que el continente americano es un fuerte adoptante de estas tecnologías. Por un lado es un fuerte productor de alimentos y por otro lado es un continente ávido, una región ávida de incorporar tecnologías, y se puede ver a simple vista. Realmente en el ranking de los primeros, allá aparecen muchos países de América Latina, como Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, con superficies altas, grandes, de cultivos transgénicos. Entonces este es el mapa, un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Y este es lo que a mí me gusta siempre ejemplificar, es pensando en un iceberg, donde lo que uno ve por encima del mar es lo que realmente hay en el campo. Uno puede visualizar también abajo del mar, metafóricamente, obviamente, un conjunto de desarrollos que están en diferentes etapas, algunas muy preliminares, otras mucho más avanzadas, unas ya han pasado los marcos regulatorios, han tenido aprobaciones y quizás todavía no se comercializan, pero están ahí esperando. Y aquí estamos hacia la izquierda poniendo en palabras los cultivos y las características hacia la derecha de aquellos cultivos que hoy ya se comercializan, y por debajo del mar los que todavía están en un proceso de desarrollo. Y esa flecha que puse desde el laboratorio al lanzamiento más o menos se calcula unos 20 años,
no solamente por el tema de los trabajos en laboratorio y las pruebas a campo, que son necesarias para ver si funciona, ¿no? la transformación que acabo de hacer, sino también porque hay una evaluación de bioseguridad que es muy específica de los transgénicos, que como ustedes saben, requiere mucho mayor atención y mucho más tiempo para ser resuelta, y luego viene el lanzamiento. Si nosotros vamos a ver qué es lo que está, con un poquito más de precisión, qué es lo que está cerca ya de la gatera, siempre tenemos mucho trabajo en soja, maíz y en algodón como principales cultivos, mucho en resistencia a insectos, a diferentes tipos de plagas, mucho para el control de herbicidas, de malezas, perdón, que es muy importante, pero también empiezan a aparecer la resistencia a estreses abióticos, como la tolerancia a sequía, la tolerancia a helada, los aumentos de rendimiento y otros cultivos, como es el caso del arroz, en este caso la canola y el trigo, que también se agregan a esta lista. Una mención al arroz dorado, porque quizás alguno de ustedes ya haya escuchado hace mucho tiempo, esto es una historia que lleva más de 20 años de historia de penurias, como puse el año pasado, nosotros habíamos publicado que teníamos una buena noticia para compartir, y que era que por fin se había autorizado el arroz dorado. El arroz dorado es un arroz generado en Asia, o el mayor desarrollo está en Filipinas, que es justamente dorado porque tiene altos niveles de betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, y es una manera de paliar la deficiencia de vitamina A que hay justamente en los países asiáticos. Pero ha tenido, la verdad, unas idas y vueltas y unos manejos complicados. Y acá muestro, abajo está el investigador en el IRRI. El IRRI sería como un INIA o un INTA de arroz, nada más, y que ha sido en alguna instancia totalmente devastados sus ensayos por activistas que asaltaron, o sea, imagínense la situación, ¿no?, de estos investigadores, pero bueno, a pesar de eso, han logrado hacer los ensayos y con muy buenos resultados, y bueno, se espera que pronto se pueda consumir. Hay algunos otros desarrollos, aquí mostré algunos desarrollos argentinos: soja y trigo con tolerancia a sequía, papa resistente a virus. Acá hay otros desarrollos del INTA, tanto en trigo como en algodón y en maíz y alfalfa. Y aquí llego a la última parte de la charla, como les prometí, para decir, bueno, todo lo que hablé antes era ingeniería genética aplicada a hacer una planta transgénica. Ahora les cuento, digamos, que hace pocos años, también de la mano de la ingeniería genética, llegó la edición génica, o la edición de genomas. En el modo más amplio también se lo engloba como nuevas técnicas de mejoramiento, otros lo llaman mejoramiento de precisión, pero lo cierto es que un conjunto de técnicas que nos va a permitir hacer cambios ahora muy precisos en un lugar del genoma, con herramientas muy precisas, y no necesariamente vamos a agregar genes nuevos. Entonces abre una posibilidad bastante interesante. La edición génica no está limitada, pero hoy está basada sobre todo en generar una nucleasa, que es una enzima que, como indica su nombre, corta ácidos nucleicos, en este caso ADN, pero lo va a cortar y va a ir a un lugar específico, porque este dibujo que acabo de hacer, que es totalmente ficticio, es obra de la ingeniería genética: combinar una nucleasa con una determinada secuencia que me lleva a la nucleasa a un lugar del genoma. Entonces, ese corte que hace la nucleasa lo hace en un lugar específico, y esa es la clave. En realidad la edición génica surge de la mano de unas técnicas un poco más, no digo sofisticadas, pero más engorrosas, como las técnicas de Zinfinger, que surgen antes que CRISPR-Cas y que hoy están abandonadas por la complejidad que requiere. Luego se pasa a Talent, que es otro tipo de estrategia, un poco más fácil que Zinfinger, pero no tan fácil como
CRISPR-Cas, y estas mujeres que recibieron en el 2020 el premio Nobel nos dieron la posibilidad de contar con la herramienta un poco más simple, que es la de CRISPR-Cas, que nos permite ir a cortar, como les decía, con una guía de ARN, ir a hacer cortes muy específicos en el ADN. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Lo que uno quiere hacer es generar un corte, y si uno genera un corte en el ADN se daña y el sistema de reparación de la célula se la va a arreglar para volver a pegar esos dos extremos que se acaban de cortar, y cuando hace esto, trata de reparar, comete errores. Es lo que nosotros llamamos los indels, que vienen de inserciones y de lesiones, que son mínimas, pero que generan justamente cambios en el marco de lectura o aparición de codones stop que hacen que se inactive. Es lo que nosotros llamamos el knockout de un gen. Entonces, es una manera de inactivar genes y lograr fenotipos interesantes por inactivación de genes. Y si nosotros en esta maniobra ponemos ADN moldes específicos, templates, podemos lograr sustituciones muy pequeñas de unos pocos nucleótidos, o inclusive la inserción de genes de manera precisa en algún lugar del genoma. Entonces yo aquí puedo generar un transgénico o puedo no generar un transgénico usando las técnicas de edición génica que estoy hablando. Entonces, si nosotros ahora volvemos a este esquema, lo que estamos haciendo es agregar a esta caja de herramientas con edición génica la posibilidad de no solamente hacer mutaciones al azar, mutaciones físicas y químicas, que ya la teníamos en la caja de herramientas, ahora la edición génica nos permite hacer mutaciones dirigidas. Inclusive yo puedo hacer cambios, reconstruir alelos que me interesan, reemplazar alelos, y también, como les comentaba, introducir de manera precisa nuevos genes, que sería una manera de hacer transgénicos donde el transgen no se integra al azar, sino se integra en un lugar del genoma en particular. Y aquí recordemos que teníamos el silenciamiento génico, entonces acá tenemos una superposición de estrategias, que yo ahora puedo inactivar genes con edición génica o puedo silenciar genes usando transgénesis. Ahí hay como una superposición de objetivos, y ahí sí está habiendo un poco un reemplazo para usar edición génica en lugar de silenciamiento. El primer caso que vimos en el diario hace unos años fue estos champiñones, estos hongos resistentes a apareamiento, es decir, aquel mismo fenotipo que habíamos visto con la manzana y con la papa, pero logrado aquí porque se inactiva, de hecho, la misma enzima, que es una oxidasa. En Argentina hay un desarrollo que es hacer la papa de esta manera, o sea que son productos que esperemos que pronto lleguen al mercado también en Argentina. Y quizás el caso más paradigmático, o que también se conoció mucho, sobre todo en los congresos, en los simposios, que fue este maíz waxy, que waxy es un fenotipo particular del grano, que se llama ceroso, que es un maíz cuyo almidón tiene solo amilopectina. Ustedes saben que tiene dos componentes, amilopectina y amilosa. Bueno, aquí vamos a un fenotipo particular, ceroso, donde el almidón es prácticamente todo amilopectina, y esto tiene determinadas aplicaciones industriales, porque es como más pegajoso ese almidón. Entonces se logra por activación de un gen particular. Otro ejemplo, y este es muy reciente, esto es del año pasado, la verdad que nos dejó bastante sorprendidos porque salieron los japoneses con todo a hacer edición génica, y ya están vendiendo tomates que tienen un mayor contenido de GABA. GABA es un ácido muy conocido, digamos, por ser un controlador de la presión arterial. Entonces tiene determinados beneficios para la salud que uno puede lograr de esta manera. Entonces, bueno, para sorpresa de todos, Japón ya está vendiendo cajones de tomates con alto contenido de GABA generado por edición génica. Y el otro producto que es comercial es un
un aceite de soja alto oleico generado por edición génica. Y acá vemos otra vez el mismo fenotipo que yo les comenté al principio, que se logra por transgénesis, también se puede lograr por inactivación de ciertos genes por edición génica. Y esta misma empresa, que es Calyx, está haciendo también otros productos, como por ejemplo la obtención de trigo con un mayor contenido de fibra. Acá hay unos ejemplos de desarrollos, estos no son productos comerciales, pero bueno, empiezan a aparecer todo tipo de cultivos y todo tipo de características otra vez, para diferentes objetivos. Obviamente esta lista no es exhaustiva, y los fitomejoradores están muy interesados también, y desde el punto de vista de las mejoras agronómicas, en lograr resistencia a enfermedades en los cultivos, que es algo que fue bastante difícil, no se ha podido lograr por transgénesis, y aquí la estrategia es hacer el knockout de genes de susceptibilidad, ¿no? Justamente para lograr la resistencia. Acá hay algunos ejemplos, uno es en arroz, este es un caso de una enfermedad en tomate, y para ir cerrando, comentarles que los fitomejoradores están viendo esto con mucho entusiasmo, porque justamente lo que les permite la edición génica es acelerar el mejoramiento. Si uno ve, por ejemplo, en el panel de la izquierda, que el cruzamiento convencional, si yo quiero pasar ese gen amarillo a este background verde por cruzamiento, se me van a mezclar los genes, y yo lo hago por retrocruzas y varios años, ciclos de retrocruzas, voy a necesitar para limpiar de genes azules y quedarme con los verdes y la nueva característica. Mientras que con edición génica yo voy directamente con mi tijera a hacer la inactivación de un gen en particular, y de esta manera el gen de susceptibilidad se inactiva y la planta pasa a ser resistente a una determinada enfermedad. Aquí hay más ejemplos, son ejemplos que tienen que ver con características agronómicas, no los voy a describir, pero vuelvo a decir, hay de todo. Y cuando uno va a la literatura, que me parece que es interesante también resaltar, uno ve que la mayor cantidad de los trabajos de edición génica estaban muy concentrados en arroz, probablemente porque obviamente es un cultivo súper importante en el mundo, y es un cultivo que ha tenido poca herramienta biotecnológica hasta ahora. Obviamente los chinos son los que están publicando más en esta área. Y el segundo es el trigo, otra vez un cultivo muy importante, comestible, pero que ha recibido pocas herramientas a lo largo de los últimos años, cuando se compara, por ejemplo, con la soja y el maíz. Esta es una lista que no es exhaustiva, de empresas que están involucradas en edición génica, a la derecha de instituciones, realmente no es exhaustiva. Hay muchísimas instituciones del sector público que están trabajando en edición génica en cultivos. Y esto es simplemente para terminar y para dejar el tiempo para todas las preguntas. Cerrar diciendo que en Argenbio trabajamos comunicando, trabajamos brindando información sobre biotecnología, especialmente agrícola. Tenemos además un programa que se llama ¿Por qué biotecnología?, donde tenemos materiales para docentes, sobre todo para educadores, y cómo bajar algunos de estos temas al aula. Y hemos creado un portal que se llama Infoalimentos, que nos permite comunicar no tanto en el marco de la biotecnología agrícola, sino en el marco de los alimentos, hablar de la seguridad de los alimentos, derribar algunos mitos y bueno, contar algunas de estas cuestiones en ese contexto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Levy, por toda la valiosa información brindada. Estuvo muy interesante. Ahora, a cada uno de los participantes les recuerdo que pueden realizar sus preguntas y escribirlo por el chat de Zoom, y para los que están en Facebook lo pueden hacer por el mismo chat. Entonces vamos a dar unos 2 minutitos a que generen sus preguntas, ¿ya?
Bueno, empezamos. Bueno, primeramente agradecerles por todos los saludos que nos han enviado. Dice saludos desde Colombia, desde Paraguay, doctora, están viendo desde allá, Guatemala también. Bueno, un abrazo, la verdad que no sabía quién me estaba mirando, así que ahora saludos especiales para todos los que están por ahí en América Latina. Y por interno nos preguntan, dice, felicitaciones, importante ponencia. Dice, ¿alguna experiencia que haya tenido con los cultivos genéticamente modificados? Experiencia de uso, no sé si se refiere. Bueno, en realidad, cuando yo no lo, es cierto que no lo nombré, pero desde el año 1996 se cultivan en el mundo cultivos transgénicos, o sea que los países que cultivan transgénicos tienen mucho para contar. Yo, en el caso de Argentina en particular, llevamos 25 años de cultivos transgénicos donde los principales beneficios están, como les comentaba al principio cuando mostré esa diapositiva de la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas, tienen que ver con menores costos de producción, con manejar los cultivos con técnicas conservacionistas de siembra directa, más flexibilidad entre la fecha de siembra y cosecha, mayores rendimientos en el caso de la resistencia a insectos. En el caso del algodón fue muy importante la reducción de uso de pesticidas, porque el algodón es un cultivo que requiere muchas aplicaciones y con estas tecnologías se logró bajar bastante el uso de insecticidas. O sea, hay beneficios, no sé si a eso se refería la pregunta, pero hay beneficios comprobados en todos los países que han adoptado, ¿no? Y las adopciones, les vuelvo a decir, comenzaron en el año 96 y luego los diferentes países han entrado en la historia, digamos, de la adopción de transgénicos en diferentes momentos. Y en todos los casos, bueno, por ejemplo, conté la historia de Bangladesh, que me parece que es una historia muy, muy interesante, ¿no? Donde el cultivo de berenjena está en manos de pequeños productores. Cuando digo pequeños es una parcela mínima, ¿no? Y lidiando con el ataque de plagas y con muchos beneficios, ¿no? Exacto, gracias por su respuesta. Aquí tenemos una pregunta, bueno, que la mayoría de los participantes ha hecho, dice, ¿son los cultivos genéticamente modificados seguros para el hombre y la naturaleza? La respuesta es sí, porque se regulan, ¿no es cierto? O sea, no es porque cuando uno, es interesante siempre la pregunta, porque inclusive los que amamos la biotecnología siempre decimos, sí, claro que es seguro. Bueno, pero depende, o sea, que la respuesta correcta es, todos los cultivos transgénicos que hoy se siembran en el campo han sido evaluados rigurosamente por marcos regulatorios que además se concentran y se enfocan en la transgénesis específicamente, en esa nueva característica que se acaba de introducir. Entonces, la respuesta es sí, porque todos han pasado por esas pruebas donde se aplican estándares que hoy son ya internacionales, y bueno, la verdad es que es por eso que podemos decir que son seguros. Además, hay otro dato que me parece que no es menor, es el tema de lo que ya estamos llamando como uso seguro, ¿no es cierto? Nosotros por ejemplo, en Argentina hace 25 años que estamos consumiendo todos los derivados de maíz y los derivados de soja, son transgénicos. Entonces, es interesante ver cómo uno también acumula historia de uso seguro, además de las pruebas de bioseguridad necesarias. Sí, es una pregunta que casi la mayoría de personas ha hecho.
y es importante conocer la postura de cada persona. Sí, muchas gracias por su respuesta. También añadiendo, dice, ¿contribuyen estos organismos genéticamente modificados a reducir las aplicaciones de pesticidas o el uso de pesticidas? Sí, claro. Cuando uno está hablando de una característica particular, que es justamente aquella que nos va a permitir el control de plagas, como eran los cultivos BT, que comenté en varias partes de la presentación, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, se ha visto de manera práctica, con evidencia concreta, que se ha disminuido ya sea la cantidad de aplicaciones, o sea, las veces que hay que aplicar en esa campaña, o el volumen que hay que aplicar, o la toxicidad de los productos que hay que usar. O sea, siempre ha sido en beneficio un beneficio ambiental. Ahora, es cierto también que se nota más en aquellos cultivos, primero, que requieren mucho uso de insecticida, como decíamos, el algodón, o en el caso del maíz, en aquellos países o regiones donde la presión de plaga es muy alta. Por ejemplo, en Brasil apenas se empezó a usar, ya enseguida se vio que se disminuía la cantidad de aplicaciones. En Argentina no se usaba tanto insecticida en maíz y por lo tanto esa variación no fue tan neta, ¿no? Tan clara. Pero la respuesta es sí. Gracias. A ver, Brenda Sixto le dice, excelente ponencia, doctora, muchas felicidades. Y también hay otra Gracias, pregunta. Brenda. ¿Son fértiles las semillas genéticamente modificadas o hay que comprarlas cada año para su cultivo? Esa es una muy buena pregunta, porque me sirve para comentar algo que está entre lo que nosotros llamamos los mitos urbanos. Una de las cosas que uno evalúa cuando uno evalúa la seguridad de los transgénicos es que la única diferencia entre el cultivo transgénico y su contraparte no transgénico, ¿no? El comparador, lo que uno evalúa es que el único cambio introducido sea justamente ese cambio que uno acaba de introducir. Que no impacte el cambio ese que uno acaba de hacer, por ejemplo, la expresión de una proteína insecticida que no afecte la viabilidad del polen, que no afecte las características de la semilla, cuánto, ¿no? La fertilidad de las semillas. Entonces, es un poco un mito que se afecta esa posibilidad. Ahora bien, o dicho de otra manera, no tiene nada que ver, ¿sí? Si uno tiene que comprar o no la semilla, no tiene nada que ver con que sea transgénico o no transgénico. En el caso de las alógamas, y si son híbridos, uno va a tener que comprar, y quizás si no es un híbrido, quizás uno puede no comprar y es una elección del productor. Ahora, la transgénesis no interviene en esto para nada, no porque sea transgénico, el productor tiene que comprar o dejar de comprar. ¿Se entiende? No sé si se entendió, pero es un mito. Ya, listo, gracias. Beris Saldarriega también nos pregunta, dice, bueno, muchas gracias y felicitaciones, Beris. Y ahora la pregunta es, ¿cuál ha sido el avance de la inserción del enfoque de la fisiología y genética en los cultivos para la optimización de los mismos mediante el uso de la biotecnología? A ver, ¿me repetís la pregunta? Sí. ¿Cuál ha sido el avance de la inserción del enfoque de la fisiología y genética de los cultivos para la optimización de los mismos mediante el uso de la biotecnología? No sé si la pregunta se enfoca en algo particular, pero lo voy a decir de manera general. Todo lo que nombra esa pregunta son áreas de la investigación y de la ciencia que están totalmente relacionadas entre sí. Hoy el mejoramiento vegetal se hace con base científica y una de las herramientas es la biotecnología. Entonces, cuando yo describo esa caja de herramientas, créanme, es la caja de herramientas del fitomejorador a la cual se van agregando más cosas, entre ellas la biotecnología, y hoy el mejoramiento está basado en ciencia. Entre las áreas de la ciencia, obviamente,
tienen que ver el conocimiento de la fisiología, el conocimiento de cómo se manejan los cultivos, etcétera, etcétera, cómo se relacionan con los microorganismos, en fin, una serie de cuestiones. No sé si la persona que me hizo la pregunta, si quiera ajustar para una cosa más específica, abierto. Claro, esperamos, Beris Saldarriga era la que hizo la pregunta. A ver, por otro lado también Onassis Moscoso dice, ¿la modificación genética puede ayudar a reducir la cantidad de fertilizantes? Sí, no está hoy esa característica introducida en los cultivos que hoy tenemos en el campo, pero sí en los desarrollos. O sea, hay muchas líneas de desarrollo que apuntan a hacer un uso más eficiente, por ejemplo, del nitrógeno. Entonces, si uno hace un uso más eficiente del nitrógeno, uno necesita menos nitrógeno como fertilizante. Hay muchas líneas de desarrollo, todavía no son cultivos a campo. Digamos, la respuesta es sí. También lo que se está haciendo es trabajar, que esto no lo nombré, porque no tiene que ver con el mejoramiento de las plantas o del cultivo, pero se está trabajando mucho con las bacterias y los microorganismos que se usan como inoculantes o como bioinsumos en la práctica agronómica y que podrían contribuir, por ejemplo, en esta línea, ¿no? Hacer un mejor uso de esos recursos, ¿no? Para disminuir la cantidad de aplicaciones o la necesidad o dependencia de fertilizantes. Okay. Gracias por la respuesta. Ahora, mientras los participantes de Zoom realicen otra pregunta o se genere al transcurrir el tiempo, también en Facebook tenemos inquietudes por parte de los participantes. Vitroplan le dice, ¿qué valor y tiempo se requiere al usar la técnica de CRISPR-Cas9? Interesante la pregunta. La primera respuesta es no sé. Digamos, yo no trabajo en el laboratorio con esas técnicas, entonces yo no te puedo decir exactamente si vos necesitabas un número, pero desde el concepto general, lo que yo escucho de los investigadores es que son técnicas bastante simples de encargar, o sea, uno puede, esa maquinaria CRISPR-Cas, una compra y no es tan cara y uno puede usarla de una manera bastante simple, pero quiero ahora hacer como una reflexión sobre esto, que es lo que uno escucha. Pero por otro lado, los propios investigadores dicen, bueno, pero esto tampoco es soplar y hacer botellas, ¿no es cierto? Entonces, uno necesita, que apareció en pantalla algo que no sé qué es. ¿Quién está buscando? Miguel Ángel Plant, no sé qué es. Entonces, lo que quiero decir es que los investigadores también nos dicen siempre, cuidado que esto no es soplar y hacer botellas. ¿Por qué? Porque uno tiene que, primero, igual hacer todo el tema del cultivo de tejidos, saber regenerar los tejidos, saber transformar, uno tiene que saber qué gen tiene que modificar, uno tiene que tener las técnicas de caracterización molecular, de secuenciación. Entonces, parece como a veces uno lo cuenta como algo, ay, es muy simple que hasta un niño lo puede hacer, pero en realidad requiere de todo ese entorno. Por un lado eso. Y por otro lado, no nos olvidemos que si uno hace en el laboratorio un cambio por edición génica, esa plantita que acabo de regenerar no es la planta que va al campo. Necesito introgresar esa característica a un programa de mejoramiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo, depende de qué tiempo nos referimos. Si hacer un cambio en un genoma quizás es corto, pero luego tener una semilla que pueda vender al productor agropecuario con esa calidad es un tiempo como la semilla convencional, digamos, y no es despreciable. No sé la persona que me hizo la pregunta si va por ahí o si requería algo más específico. Sí, aquí también la misma persona nos dice, pregunta de largo aliento. ¿Cuál sería la explicación evolutiva que una planta tenga genes que podría afectar o dañar las Miguel Ángel plantas? Por eso es que se estaba haciendo la búsqueda. Como no, se me cortó un poquito, ¿podés repetirme cómo sería la explicación? Dice,
Dice, ¿cuál sería la explicación evolutiva que una planta tenga genes que podrían afectar o dañar las Miguel Ángel plantas? No entiendo la pregunta. Sí, por eso es que se estaba buscando las Miguel Ángel plantas. Yo también lo había escuchado por primera vez. Ah, perdón, no sé a qué se refiere. Invitamos al que hizo esa pregunta a explicarnos más o menos a qué se refiere. Sí. Y mientras tanto esperamos, también tenemos otra pregunta por acá. Dice, saludos doctora Levitus, excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué podemos esperar de la biotecnología agrícola en el futuro? Bueno, gracias por las felicitaciones al que hizo la pregunta. Lo que podemos esperar, digamos, hoy no estamos tan futuristas porque la biotecnología forma parte ya, es una realidad. Quizás si me hacías la pregunta hace 20 años atrás, hacíamos todo un esquema medio futurista de todo lo que podemos hacer. La verdad que hoy tenemos, como lo conté en esta charla, ¿no? Hay ya cosas que ya se hacen, es decir, poder hacer control de insectos, poder hacer control de malezas, poder cambiar los perfiles nutricionales de los cultivos, lo vimos con algunos ejemplos. El tema de mejor uso de recursos, como comenté el caso del nitrógeno, es decir, es lo que se está haciendo. La idea es poder hacer frente a las cosas que tanto el productor agropecuario como el consumidor requieren, están demandando permanentemente en un contexto que esto sí creo que puede ir cambiando, por ejemplo, en un contexto de cambio climático. Entonces, hoy es muy importante el desarrollo de mejoras relacionadas con tolerancia a sequía, tolerancia a negación, ¿no? Anegamiento. Vamos a esperar un momentito. Creo que la doctora tuvo unas fallas técnicas. Mientras tanto, solo me quedaría informar a toda la comunidad que GenPlan y junto a su Escuela de Biotecnología Vegetal oferta lo que son cursos tanto en vivo como virtuales. Si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar directamente con la página de GenPlan y las asesoras les estarán atendiendo con gusto. También informarles que cada mes estamos lanzando 2 webinars y es importante para ustedes estar atentos porque los temas que vienen serán muy interesantes. Adicional, si ustedes desean un certificado por parte de este webinar, lo pueden hacer de la misma forma comunicándose con la página de GenPlan. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por darse un tiempito para asistir a este webinar. El tema estuvo muy interesante. Y bueno, doy por finalizado el evento y un buen día para todos. Muchísimas gracias por asistir.